muchísimas preguntas de nuestro público, de nuestros televidentes, pero había dejado una pregunta. Ya sabemos que en nuestro país hay una brecha educacional, porque la brecha digital favorece y además la calidad de la educación, pero ahora se ampliará más esa brecha producto de las circunstancias de unos sectores y de otros. Vamos a hablar con Colegio Privado y con Xiomara, que las dos me respondan. Sí. Bueno, Xiomara primero, perdón, Mercedes. Xiomara primero. Ok. Sí, bueno, sabemos que hay grandes retos. Este es uno de los más grandes, digamos, el tema de la brecha. Ahora, si lo vemos desde el siguiente ángulo, estamos en una situación difícil, el país, el mundo vive una situación muy difícil con el tema de la pandemia. Las situaciones en todos los aspectos, incluyendo el tema sanitario, incluyendo, bueno, hasta la economía, todo lo que está pasando en todos estos ámbitos del país, pero sobre todo el tema que nos asiste ahora de la educación, es un tema nunca visto. Son situaciones que tenemos que afrontar sin ninguna referencia del pasado. O sea, no tenemos un referente que nos ayude a sobrepasar esta situación. ¿Qué pienso yo? Que lo que tenemos que tratar es de que haya la menor dificultad y que la brecha, que ciertamente la habrá, sea lo más pequeña posible, que no se ensanche aún más. ¿Cómo se ensancharía? Bueno, si decimos no vamos a iniciar nunca el año escolar hasta tanto la pandemia responda positivamente, hasta tanto encontremos una vacuna, hasta tanto la podamos controlar. Eso sería muy grave porque entonces, ¿quiénes son los que desertan primero? Son los más pobres. Los niños y niñas y jóvenes, adolescentes más pobres, son los primeros que abandonan la escuela. Y es muy difícil entonces recuperar esto. Eso sí es una verdadera brecha. De manera que lo que tenemos que hacer es que comenzar. Pienso que es un buen plan el que se ha presentado y que tenemos obviamente que saber que requiere de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios de toda la comunidad educativa, de todo el país, de toda la ciudadanía, para que podamos salir airosos de esto. No es sencillo, nada es sencillo, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Mercedes. Pues bien, totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear la licenciada Xiomara Guante en relación a la situación que vivimos. Nosotros tenemos que mirarnos un poco de manera más amplia. Esta situación que estamos viviendo no es una situación exclusiva de los dominicanos, es una situación del mundo entero. Estamos hablando de un impacto de más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo. Fíjense, el informe que presentó a Naciones Unidas en la persona de Antonio Guterres, su secretario general, hablaba de que antes de la pandemia, ya educación tenía una crisis mundial, de que más de 250 millones de niños en el mundo no estaban escolarizados. Imagínense ahora con esta situación de la paralización abrupta y ahora el proceso de reapertura de los centros de manera paulatina según las condiciones, donde quedó al desnudo en el mundo entero, y República Dominicana, pues imagínense, también somos parte de ese mundo en desventaja educativa, como siempre lo hemos estado, de acuerdo a los resultados de las últimas evaluaciones, hablando de evaluaciones internacionales que nos colocan en desventaja frente a otros países. República Dominicana, igual que el mundo, tiene ahora igual los mismos desafíos y las mismas situaciones, y se agudizaron, se pusieron más claras frente a todos, y vino aquí ahora esta situación que tenemos. Yo pienso que ante todo lo que estamos viviendo, que como plantea la licenciada Xiomara Guante, es una situación que exige una serie de respuestas que nadie tiene. No República Dominicana, no la tiene Francia, no la tiene Alemania, no la tiene nadie. Entonces, es una situación nueva y lo único que nos queda es mirar, enfocarnos
¿Cuáles son los retos principales para priorizar y cómo podemos hacer posible que le demos una continuidad a la educación para que esa brecha no se haga más amplia y podamos mantener... Y por eso, Mercedes, el objetivo debe ser que aunque la virtualidad se afine lo más posible, que los niños puedan regresar a las aulas en algún momento. Si bien es cierto que es una situación mundial, hay países que iniciarán su año escolar de manera presencial. Claro, sus circunstancias no son las de República Dominicana y por eso le preguntamos ayer al ministro, Mercedes, por eso le preguntamos ayer al ministro cuál era el parámetro que ellos se habían dado para el regreso de los estudiantes a las aulas y él dijo que cuando la positividad rondara el 10% se podría empezar a visualizar un retorno de los estudiantes. Pero quiero preguntarles por un segmento de la población estudiantil particular y es la educación inicial, los niños en edad preescolar. Quiero saber cuál es la situación de los preescolares en este momento y las dificultades que conlleva la educación virtual para los niños más pequeñitos. Para todos los de básica, sobre todo un niño de 6, un niño de 7, 8, aunque esté en primero, segundo, tercero, también tiene dificultades. Sobre todo en el ámbito privado, sobre todo en el ámbito privado, porque la educación inicial está limitada en el público. Sí, vamos a hablar del nivel inicial con sus 2 ciclos y el nivel primario, sobre todo el primer ciclo, que es el que abarca a esos niños, esas edades referidas. Es muy difícil la virtualidad para trabajarla con estos niños. Los niños no pueden volver a la escuela de ninguna manera porque en este momento no tenemos el permiso y como ustedes plantean, y lo plantea así la resolución 08-2020, de que paulatinamente, de acuerdo a cómo vaya cambiando la situación y las autoridades de salud lo determinen, pues iremos entrando en la semipresencialidad y luego en la presencialidad y esperamos, ¿verdad?, como dijo el ministro, que se acorte ese tiempo y lo podamos hacer rápido. Sin embargo, en el caso de los pequeñitos, aun cuando regresemos a esa semipresencialidad, demandan de mucho mayor cuidado ellos y también sus educadores. Por supuesto. Entonces, y son más susceptibles a contraer cualquier tipo de enfermedad porque no tienen control en esa socialización. Tú estás diciendo eso, pero hay varios centros preescolares que sabemos han iniciado clases presenciales. Y eso es algo que también está preocupando a otros, porque hay algunos que se han acogido al llamado de no presencialidad. Sin embargo, han desarrollado lo que se había hablado originalmente del sistema híbrido y del de burbuja, de que en un curso fueran 4. Y sabemos de muchos preescolares que incluso se anuncian en internet las clases con 4 alumnos en un salón. ¿Eso está permitido en este momento? En este momento no está permitido, María Cela. Pero nadie regula, nadie supervisa eso. 08-2020, que es la que está pautando cuál es diríamos, el curso de la educación dominicana y que fue aprobada y elaborada, que lo sabe muy bien la licenciada Xiomara, que es parte del consejo, igual que el señor Jaime, que es parte del consejo, y nosotros que lo somos también, representando a los colegios no confesionales. No está permitido. Si tomamos la resolución, dice que estaremos en virtual. Virtual significa esta modalidad a distancia. Lo que ocurre aquí, y hay que ser realistas, muchos padres tienen que trabajar. Aquí tengo yo una pregunta, por ejemplo, de Dominic 00 whatever. 2 preguntas sencillas, decía él. ¿Le van a dejar tareas a los niños? Las madres que trabajan de manera presencial en oficinas y dejan los niños con una persona que los cuide, los hijos no podrán participar en las clases virtuales. Hay una preocupación y por eso, si hay un colegio, un preescolar que está empezando a aceptar niños, corren a estos colegios a entregar a sus hijos y ponerlos en esas burbujas, que no está permitido, no debería ser, pero esa es la realidad. ¿Qué va a pasar con esos padres que trabajan y cuyos niños se quedan al cuidado de una persona que no tiene capacidad? Ni siquiera los padres han podido manejar esas plataformas bien. Ha sido una pesadilla para la mayoría, menos una persona... Pero miren señores, 2 cosas. Yo quiero apuntar primero, quiero puntualizar primero que el tema de esos preescolares, a mí no me parece que son preescolares propiamente. Hay una especie de centros
que cuando comenzó la pandemia, bueno, cerraron. Luego, como no ha habido un mandato de que hay apertura de manera presencial, se han convertido en una especie de cuido, porque hay una realidad de la que tú hablabas ahora, María Cela, y es que hay padres y madres que ambos trabajan. Sí, entonces, si tienen un niño pequeño de 1 año, de 2 años, no hay una forma, si no tienen una persona a la que le paguen para que le queden en la casa, cómo puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas. Entonces, se ven obligados a llevarlos a estos lugares que obviamente cobran, que les entretienen y todas esas cosas. Ahora, esto, con lo que tiene que ver ya con la clase como tal, de los niños pequeños de inicial, a mí no me parece que, aun cuando ese cómo todavía no lo hemos visto con las autoridades, particularmente a mí no me parece que la metodología con los niños pequeños, sobre todo de inicial y del primer ciclo de primaria, será utilizando la internet, la virtualidad, porque este es un sistema que aun cuando un niño pequeño, hoy día los pequeños te manejan un dispositivo electrónico, ahora no hay un seguimiento y entonces esto se puede convertir en un aparato que tenga algún riesgo para el niño, para la niña. Claro. De manera, me parece que el seguimiento con su formación debería ser a través de la televisión, que es un mecanismo, que es una herramienta que permite que se pueda impartir esa docencia para este niño que es de pequeñitos, de manera atractiva, de manera dinámica. Pregunto, si es a través de la televisión, Xiomara, si es a través de la televisión, las tareas, los deberes, los trabajos, ¿cómo se van a evaluar? Sí, esto yo pienso que tiene que combinarse. En el pasado reciente, por ejemplo, los profesores impartieron docencia a través del internet utilizando el WhatsApp. Con algunos pequeños, no tan pequeñitos como de inicial, no vi ese caso, no lo pude palpar con los de inicial, pero sí con los del primer ciclo de primaria, que veían a través de distintos medios, incluyendo videos que los maestros le podían incorporar a través de las plataformas, sobre todo del WhatsApp, y luego entonces se grababan, eran grabados haciendo lo que se le instruía como actividad. Y entonces eso se subía a la plataforma que sirve o sirvió al docente como para evaluar qué había pasado con esa competencia que se estaba trabajando en ese momento. Una pregunta que nos hacen también a través de las redes sociales, totalmente válida, de acuerdo al tema de la educación inicial, es si no se podría plantear, y yo creo que lo han hecho también parte de los colegios privados en otros ámbitos, que esa educación inicial, como se hace tan difícil para esos niños estar en aulas virtuales, pudiera hacerse de manera presencial, de 2 en 2, de 3 en 3, tomando las precauciones a modo de tutoría por parte de los maestros que se han preparado en esas áreas. Hay muchos padres que están insistiendo en eso. ¿Se ha planteado eso? Si tú me preguntas a mí, Faride, sí, yo te diría lo siguiente, pero eso lo digo yo, ni siquiera lo dice la ADP, lo dice Xiomara. Sí, yo diría lo siguiente, para los pequeñitos de inicial, yo esperara que se controle la pandemia un poco y que ellos pudiesen iniciar un poco después, que no tengan que iniciar junto con todos. Eso pienso yo particularmente porque sé lo que representa este nivel. Y por lo mismo que hemos dicho, de que esta es una situación que se sale de lo normal, bueno, no es recomendable que abandonemos, que se abandone un poco el nivel. Sin embargo, frente a todas estas interrogantes y frente a la poca posibilidad de poder cumplir con todo esto, con todos estos requerimientos del nivel inicial, que es bastante por lo pequeños que son estudiantes, entonces yo pienso que podría ser una alternativa que estos pequeñitos comiencen después, cuando hayamos controlado la pandemia, para que ciertamente cuando vayamos incorporándonos paulatinamente a la presencialidad,
puedan estar en un aula de 4, de 5, de 6, que podamos mantener como le el llaman. distanciamiento debido físico. Claro, exacto. A los tres, ¿ustedes creen que el horario de clases se va a ver reducido significativamente por la virtualidad? O sea, tenemos estudiantes que están de 8 a 1:30, 2 de la tarde, y los que están en tanda extendida, pues todavía más. ¿Es posible mantener todas esas horas de manera virtual? Y no solamente eso, si es a través de la televisión, ¿cómo tú te vas a hacer con X horas del día para dar esas Está muy complicado. 8 horas? A ver qué piensan. todo Muy lo complicado, muy ¿Qué- complicado. A todos los A ver, Jaime, vamos a darle la palabra a Jaime que casi primero. no ha hablado. Está muy complicado esto, don Jaime. No, está sencillo. es Mira, una esto situación nueva. es tan sencillo, Mercedes. Pero hay Faride. soluciones y se puede. Claro, se puede, claro, siempre se va a poder. A ver, Jaime, Don dime. Jaime. Claro. Además, cuando no solamente está en la plataforma, que de hecho es interactiva también, no solamente está conectado haciendo una labor con el maestro directo, el propio maestro te tiene dentro del aula virtual, pero te envía a hacer diferentes actividades, te da recesos. Señores, para la que te plataforma no va a ser por ahora para la mayoría de Hay los una estudiantes. metodología que no- Computadoras De ninguna manera. para repartir a 2 De ninguna millones y manera. pico. Pero vamos a difícil. escuchar a 2 millones. Jaime, sí. Mira, hay una situación que es la siguiente. La familia pidió no clase presencial y decían, bueno, un año escolar se puede perder, pero la vida de mi hijo no se puede perder. Entonces, Así. si nosotros vamos al canal estatal, ¿tiene señal en el país entero? No tiene, No. porque no se ve. ¿Entiendes? Entonces, tú me tienes que alquilar los canales que no son de cable. Tú me Canales tienes que- nacionales. Que no son- nacional, Exacto. que se vean. Porque la señal de el 4, 5 y 12 que era, lamentablemente desapareció. Entonces, no se ve el 4. Claro. Y en horarios para todos los niveles educativos. No, y además. aparte de eso, nosotros que usamos colegios privados, esa gran cantidad de todos los niveles, hemos pagado, por ejemplo, un año escolar o hemos pagado ya el mes de agosto, donde no se Exacto. está impartiendo clases, Ese donde es otro vamos a tema. tener que invertir, que ese es otro tema, Vamos a- pero una preocupación. Vamos Sí, a tener que pero invertir en todas esas plataformas que Ese es usted está otro tema. mencionando. Ese es otro Mire, tema. mire, Y Farideh, pagar un yo tutor. Tenemos que pensaba- pagar lo que podemos pagar, Lo tutor. que pueden. Está pagando Nosotros- una porción de una anualidad. Ese es otro tema, pero Mercedes, sí, pues, nosotros pensábamos como familia hacer como se ha hablado mucho del barrilito, que no ahora es el tiempo de usar el barrilito en comprar computadoras cada diputado de su comunidad y su provincia. A mí que no me hablen que no se usa el barrilito. El barrilito tiene muchas formas para usarse y esta es una hora de Ok. usted en su comunidad comprar en una exoneración que usted tenga, usted puede comprar. Ok. varias Pero eso es labor computadoras. del Ministerio de Educación y el gobierno anunció que lo va a hacer. No, Pero es que es una presupuesto labor de todo complementario. ahora, porque ahora todo el mundo está, el gobierno está en bancarrota. No El quedan gobierno 4 está en minutos. bancarrota ahora. Perdón. Está en el presupuesto Todos debemos- complementario. Nos quedan Todos 4 debemos minutos. ayudarnos ahora, todos debemos Nos quedan ayudarnos 4 ahora. minutos. No solamente el comprarlas, la licitación toma su tiempo, sino luego la Exacto. distribución. No, eso está en el todo el presupuesto Así es. complementario que se Ya está sé, aprobando pero en el Congreso el esta tiempo, semana. estamos hablando de Pero un que los tiempo. centros educativos pueden usarse de mensajería, porque Prepara funciona, CENAPE funciona, y esos métodos se pueden utilizar. Y cada semana retirar el material, porque ya me di cuenta que los maestros tienen la capacidad de corregir esto, de hacer la clase, de enviarse a sus alumnos y después recibirla, corregirla y enviársela de nuevo. Eso es muy importante. Eso podemos hacerlo en los centros educativos. Si se quiere, nosotros pusimos esta propuesta en la comisión de este nuevo ministro, en el protocolo que estábamos también, lo hicimos también. Ok. Los centros, pues, claro está, Antes- asesorados por nuestros asesores que tenemos. Por mensajería se puede utilizar los centros educativos y cada estudiante, el papá puede retirar, como retiraba los kits, retirar su tarea de sus muchachos. Porque yo tengo una experiencia en la Regional 05, que donde no había conectividad, ¿qué hacía la Regional? Bueno, de una forma se ingeniaban, reproducían la clase y la llevaban a esos campos apartados, donde tenían que cruzar un río, un batey, un paraje Los alejado. bateyes. La Regional 05 lo hizo hay así. voluntad, se puede. Y Se que puede. habrá folletos, Jaime, habrá Es que- folletos. Es Y hay demasiado. voluntad, Anuncio.
Ok, yo quiero habrá compartir antes de folletos, y eso despedirme. también Perdón. es un complemento, el Quiero folleto. aportar una idea, si me permiten. 30 Fíjense, segundos porque la nuestros... Asociación de Industriales de la República Dominicana, justamente desde las autoridades pasadas, que comenzamos con toda esta situación de pandemia, presentó una resolución que también podría convertirse en un proyecto de ley para que se dé, diríamos, el acuerdo o ley del teletrabajo. El teletrabajo que va a implicar diríamos, un apoyo entre el empleador y el empleado para facilitar que las familias puedan tener el tiempo suficiente de acompañar a sus hijos en la labor escolar, ya sea que el trabajo se divida entre presencial y a distancia para que puedan estar en ese momento. Para que los Vamos padres hablando, puedan pero estar en la Esa casa. discusión Sí, de un pero proyecto perdón. de ley que se va a dar en el Congreso, inmediatamente se ha sometido y se está trabajando. O sea, que eso para eso nos falta Pero tiempo. vamos a ser pragmáticos. Una realidad, de una Sí, pero se computadora, pidió que sí, una vamos a computadora hacer. para Vamos a mamá, hacer. una computadora para la niña mayor, Para que adelantar a través de resolución. una de que se computadora estuviera- para el que está en el bachillerato, otro para el que está en primaria, otro para mamá, la conectividad, Exacto. la dificultad. Estamos Los hablando apagones. El cosas trabajo muy- de papá y mamá. El trabajo de la papá y mamá mamá. soltera con 4 Bueno, hijos. yo voy a compartir lo que mi público está diciendo. Carlos Carmona dice, las laptops o tablets que el gobierno proveerá a los estudiantes, ¿se las van a dar o se las van a prestar? ¿Qué pasará cuando un estudiante se le pierda o se le dañe ese equipo? Mariano Cruz dice, una de mis inquietudes es sobre las computadoras para cada estudiante, ¿cómo se harían las reparticiones? ¿Cómo sería con los utensilios, con los libros y otras cosas? Porque también hay que saber que económicamente con la pandemia estamos mal. Marlon Weiss dice, quisiera saber qué pasará con esos niños que están en zonas donde aún no hay electrificación como Batelles y Campos. ¿Cuál es el plan para estos casos? Aquí en la provincia de la Altagracia hay muchos Batelles donde hay muchos niños que no tienen acceso a la tecnología. El Inc. Barba dice, los padres están usando los recursos del hogar para ser ellos los profesores, los que pueden, pero las tarifas de los colegios siguen iguales, como si los niños están asistiendo a los planteles. Eso es un tema, porque no hay energía, no hay consumo masivo de energía eléctrica ni mantenimiento necesario de un plantel. Sin embargo, los padres van a tener que seguir pagando las inscripciones, las mensualidades, y van a tener además que contratar a alguien que los ayude a darles tutoría a sus hijos. Sí, María Cela. ¿Perdón? No Ahí tiene que haber una negociación, pienso. Tiene que haber una negociación. Permite el trabajo por grupos. La mayoría de nuestros centros van a tener a sus profesores dentro de las aulas para asegurar ahí la conectividad, los dispositivos y asegurar la calidad de lo que se está haciendo. Van a estar en los salones. Entonces las escuelas van a estar funcionando, aunque estén conectadas y estén por internet. O sea, tenemos también que esperar cuál es el plan que se tiene y dar un tiempo para que las personas puedan comprarlo, porque no podemos seguir con la experiencia pasada, que fue una experiencia abrupta. Ahora venimos más organizados. Señores, y hay que dar el tiempo para eso. Waldis Hernández, para cerrar, dice, en Villa Altagracia la capacidad máxima de Mbps, eso es megabytes por segundo, ¿no? Es de 4. Esta no es suficiente para soportar toda la comunidad conectada en horarios específicos al mismo tiempo. ¿Cómo se piensa solucionar ese problema? Señores, son muchas las inquietudes, pero también muchas las lagunas. Todavía no se ha explicado con detalle. No se sabe. No sabemos, hemos tratado. Bueno, sobre ese tema se dijo que estaban en negociación con las prestadoras de servicio, pero todavía no sabemos. Y ese Xiomara en qué dice que terminó están eso. todavía en materia de negociación y ver qué elementos buscan. Se va a buscar una salida, Esos son- evidentemente, claro. pero estamos ahora en terreno movedizo. Entonces Exacto, y además esos son procesos aportando largos. ideas, claro. La Hay que tener conectividad, confianza. la Yo creo que repartición. sí. Esfuerzo, no hay más nada. Porque si no nos ahogaríamos sin necesidad. Lo que Hasta pasa, que no lo nos que sí- reunamos Hay a que verlos unirnos, cómo. Hay que reunirnos a verlos cómo. Entonces Ok. que vamos a aclarar todas estas dudas. Claro que sí. Perfecto, Ciudadanía. pues, con esto cerramos. Agradecemos a Como dicen ustedes. los colombianos, a calzón quitado, debemos reunirlo y socializar. Agradecemos. Claro, así es. Agradecemos su participación, doña Mercedes, se acabó el programa. Agradecemos su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Sabemos que esto es un esfuerzo conjunto de sacrificio por parte de todos los actores para que nuestros hijos tengan educación. Los padres se van a tener que sacrificar al máximo y los empleadores van a tener que tomar en consideración el año escolar Bueno, sí. a la hora de ser flexibles
con sus empleados. Esa situación no la eligió nadie, Esto es es para lo que todo nos el mundo. tocó. Muchísimas gracias por Debería haber ser estado así en con el Senado nosotros. también, ¿verdad? Pero no es así. Mañana más. Un beso grande. Cuídense, cuiden a los demás. Dios los bendiga.